Hola a todos chicos, como siempre, espero que os encontréis muy bien. Vamos ya hoy con la clase del viernes, con el punto segundo, que será las causas del atraso económico de esos países que están menos desarrollados o que les gustaría estar más desarrollados. Como siempre, nos vamos por favor con nuestro libro a la página 234 y 235, ¿vale? Os enseño aquí. ¿Vale? Os recuerdo, por favor, que los apuntes los enviaré un poco más hacia adelante, que están preparados, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, vamos a ver hoy por qué esos países que están menos desarrollados o cuáles son las causas de que esos países estén menos desarrollados. Fijaros, en el libro os agrupa esas causas en diferentes puntos, ¿vale? En los apuntes yo les he ido poniendo letras, como siempre hago en los apuntes. Bueno, la primera causa de ese atraso económico de estos países menos desarrollados es el peso del legado colonial. El año que viene, ya en cuarto, ya estudiaremos en historia lo que sería la colonización y el colonialismo. Pero bueno, tenéis que saber que estos países en su mayoría eh, han sido colonias de países europeos durante muchísimo tiempo. Entonces, estas colonias poco a poco, en el siglo XX, ¿vale? Fijaros, en el siglo pasado, se fueron independizando de los países que eran las metrópolis, los países que mandaban sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues fijaros, cuando termina esa descolonización ocurren dos cosas. Por un lado, sus economías eran muy atrasadas porque fundamentalmente las potencias europeas que mandaban sobre ellos, lo que querían de las colonias eran exclusivamente extraer materias primas y una mano de obra muy barata. Y la otra situación que se encontraron fue que con la independencia estos nuevos estados tuvieron numerosos problemas, problemas políticos fundamentalmente, muchísima corrupción generalizada, es decir, una mala actuación por parte de los poderes públicos de esos países, gobiernos autoritarios vinculados fuertemente con lo que sería las dictaduras, una inestabilidad política continua. Todo esto, ¿en qué se va a traducir? Pues fundamentalmente en guerras civiles y en conflictos armados con otros países. Por lo tanto, fijaros, la situación tras las descolonizaciones en estos países pues va a generar unos contextos históricos, políticos, económicos bastante horribles, ¿vale? Bueno, la segunda causa de que estos países en desarrollo pues tengan este poco auge, pues es el desfase tecnológico. En este caso, los países en desarrollo no tienen tecnología propia y además tampoco asimilan la tecnología de los países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto les lleva a no poder producir de manera competitiva, porque dependen tecnológicamente de esos países que son más ricos. Gran parte de su producción es muy obsoleta. ¿Esto qué quiere decir? Que es una producción muy rudimentaria, muy antigua, de materiales poco competitivos, de productos poco competitivos, por lo que apenas fundamentalmente pues no hay ni exportaciones ni ingresos en sus economías. Ya sabéis lo importante que es exportar productos fuera para que tu economía vaya muchísimo mejor. Las actividades generalmente que suelen generar riqueza en estos países menos desarrollados, pues están en manos de empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque acordaros siempre que las empresas del mundo rico ponen allí filiales en países más pobres porque la mano de obra es mucho más barato y además fundamentalmente pues pueden beneficiarse de una serie de exenciones fiscales o de impuestos importantes y también en cuanto al medio ambiente. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente esas empresas extranjeras actualmente? Pues además de poner allí las empresas, pues también explotan fuertemente los recursos naturales de estos países que son más pobres. Bueno, la tercera causa es el peso de la población. Nosotros que ya hemos estudiado este año población, sabemos que los países menos desarrollados tienen un crecimiento de población mucho más fuerte que los países desarrollados porque allí no hay tanto control de natalidad. Entonces, el crecimiento de su población es mucho más rápido que los recursos que hay disponibles. Por lo tanto, hay un desfase entre crecimiento de población y recursos con los que puede contar esa población. Además, también fijaros, hay un problema bastante grave. Las continuas hambrunas y enfermedades que ocurren en estos países más pobres hacen que muchos adultos estén enfermos, tengan que abandonar su trabajo y a su vez también
estos adultos van a ser sustituidos por niños incluso de su propia familia que pasan a ocupar sus puestos de trabajo. Por lo tanto, fijaros, esos niños no pueden formarse, no pueden adquirir conocimientos para el día de mañana poder mejorar las economías de las empresas de sus países. Por lo tanto, la mano de obra de estos países suele ser mano de obra poco cualificada, es decir, no tiene mucha preparación, ¿vale? Bueno, ahora fijaros, nos vamos con el cuarto punto o la cuarta causa, que sería la carga de la deuda externa. Fijaros en este punto que es muy importante y va a ser también importante para la prueba oral que hagamos. Fijaros, ¿qué es la deuda externa? Fundamentalmente es el dinero que los países deben a otros países o a organismos internacionales. Fundamentalmente, ¿a qué organismos? Que nosotros ya conocemos algunos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, tú contraes una deuda, te prestan dinero el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o le pides el dinero a otros países. Todos los países tienen cierto endeudamiento. De hecho, los países desarrollados también tienen endeudamiento, ¿vale? Y fijaros ahora con todo lo que está pasando en esta crisis, cómo los endeudamientos de los países van a crecer muchísimo. Ya sabéis que se avecina una crisis económica bastante potente. Pero ese endeudamiento no se enfrenta igual en todos los países. Unos países no emplean el dinero recibido para generar riqueza, por lo tanto esto es un atraso, porque si tú estás pidiendo un dinero, lo más normal es que con ese dinero tú puedas generar más riqueza en tu economía. Y algunos países pues tienen también dificultades para devolver ese dinero. Por lo tanto, ¿por qué no lo pueden devolver? Porque sus economías no están creciendo y no pueden ahorrar para pagar la deuda ni los intereses. Los países en desarrollo tienen un endeudamiento más bajo que los desarrollados, pero sin embargo, fijaros, no pueden pagarlo. Para lograrlo, ¿qué deberían de hacer? Pues varias cosas. Lo primero, solicitar nuevos créditos para pagar lo que deben. Por lo tanto, tú te endeudas más continuamente porque vas pagando lo que debes, pero a base de pedir créditos nuevos. Lo segundo, pues fijaros, lo que se dedican es a reducir la inversión en la modernización de la economía del país. Por lo tanto, esto también es negativo, porque lógicamente si tú no modernizas tu país, no va a poder generar mucho más dinero o mucho más ingresos. Lo tercero, lo negativo, que es lo que hacen, es la sobreexplotación de sus recursos naturales para aumentar sus ingresos. Es decir, como ellos son potentes en cuanto a recursos naturales, lo que se dedican a hacer fundamentalmente es explotar esos recursos en demasía para obtener ingresos. Y luego además también pues son países que disminuyen el gasto público en servicios básicos, en sanidad, en educación. Por lo tanto, imaginaros por un momento cómo es la vida en estos tipos de países. ¿Qué es lo que han hecho organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional? Pues han iniciado programas para aliviar la deuda de estos países que están muy endeudados. Algunos países desarrollados incluso están perdonando parte o toda la deuda de algunos de esos países en desarrollo. Fijaros, de esto luego hablaremos en los ejercicios. Y por último, la última causa pues tiene que ver con las guerras. Generalmente, debido a los conflictos de intereses tanto económicos como políticos, la falta de respeto hacia otras religiones, la raza, la cultura, pues esta falta de respeto tan grande son los orígenes de conflictos armados, los cuales se suelen prolongar en estos tipos de países más pobres durante muchísimos años o décadas. Estos conflictos en muchísimas ocasiones son sostenidos por los propios gobiernos, es decir, porque hay gobiernos que son muy corruptos, que les interesa tener estos conflictos dentro de sus fronteras. Y lógicamente, pues las consecuencias fundamentales de todo esto es que hay numerosísimas pérdidas de vida humana y también muchas pérdidas económicas, ¿vale? Bueno, pues el punto de hoy es un punto bastante importante porque, como he dicho, nos nombra las causas de ese retraso económico de los países menos desarrollados. Bueno, me gustaría que le echarais un vistacillo a los mapas que vienen en el libro. Por un lado, es un mapa, el de la página 234, es un mapa sobre la corrupción en el mundo. ¿Vale? En diferentes colores tenéis lo que se conoce como el grado de transparencia. Eso significa que hay poca corrupción, que todo es visible para la ciudadanía, las cosas que hacen se suponen los políticos, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más claro es el color, más transparente es todo para los ciudadanos y menos corrupción hay, ¿vale? Echad un vistacillo al mapa. Y en la página 235, pues aquí tenemos un mapa
que habla sobre la deuda según el porcentaje del Producto Interior Bruto, y aquí os podréis dar cuenta que hay muchos países desarrollados que tienen una deuda bastante grande. Y luego tenéis abajo un mapa de la evolución de la deuda, en crecimiento o disminución. También podéis observarlo y estudiar un poquillo cómo está este tema de la deuda externa, que es un tema bastante importante, ¿vale? Bueno, pues como ejercicios para hoy, vamos a hacer de la página 235 el claves con piensa, ¿vale? Son solamente 3 ejercicios. Me voy a parar un poco, ¿vale? Para explicarlo. Fijaros, el primer claves para estudiar habla de cómo ha repercutido el pasado colonial en la evolución económica en los países en desarrollo. Por lo tanto, si tenemos una causa que es el legado colonial, pues en ese ejercicio me lo tenéis que explicar bien. No vale poner una o dos palabras o dos frases, no, me lo explicáis bien, ¿vale? Luego, ¿qué problema supone la deuda externa para su desarrollo y crecimiento económico? Pues lo mismo, son preguntas más profundas de explicar las cosas. ¿Qué problema supone tener una deuda externa para nuestro desarrollo? Y por último, el piensa. Claro, en el piensa pone que es una solución para avanzar en el desarrollo perdonar la deuda a los países pobres muy endeudados. ¿Por qué? Y esto, como siempre, el piensa marca la diferencia de vuestros ejercicios. A ver qué pensáis vosotros. ¿Es una solución perdonar esas deudas a los países para que estos países mejoren? A ver qué se os ocurre, ¿vale? Bueno, pues nada, me despido con esto hasta el lunes. Os deseo un buen fin de semana. Espero que estéis animados, ¿vale? Porque en estos momentos hay días mejores y días peores. Yo también lo sufro. Y nada, pues como siempre nos vemos por las redes y nos vemos muy prontito. Hasta luego, chicos.